Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín. Nos encontramos recorriendo Ecuador después de casi 3 años de viaje. Hemos llegado a este país que es una locura con respecto a los paisajes y a la gente. Los últimos días, como les mostramos, estuvimos en un río con los chicos de Pancha la Vida, disfrutando de un curso de agua transparente, con agua fría, ideal para el Amazonas. Y hoy vamos a ir a descubrir un lugar que nos han recomendado acá en el Amazonas, que son cavernas. Sí, en esta zona creo que hay varias, así que vamos a seguir descubriendo la Amazonía ecuatoriana que nos viene gustando mucho. Acompáñennos en este nuevo video. Nos vinimos a las cavernas de Shumandi, ya está Blanquita ahí atrás con Pancha estacionadas. Nosotros vamos a arrancar la caminata, sale $5.50 por persona y bueno, nos dijeron que es 1 hora, ya está casi todo listo, nos están esperando para arrancar nomás. Ya estamos entrando para hacer el paseo por la caverna de Shumandi. Vamos en malla porque nos vamos a mojar por lo que nos han dicho. Miren, estamos como por el medio de la selva. Miren lo que son las flores y las plantas que hay acá. Seguimos caminando en el medio de la selva. El sendero es muy bonito por ahora. Se escuchan los pájaros, el agua. Sí, y hoy la humedad está terrible. Mirá si es una así de verdad, Belu. Me muero. Acá ya tenemos el ingreso a la caverna. Hay una cascadita. Ya entramos, Belu, ¿eh? Derecho a la oscuridad. Ya está, a guardar el celu. ¡Ay, qué fría que está! Ya estás con la linterna, con todo. Nos dieron linterna, trajimos la mochi para guardar el celu en un ratito. Nos dijo que unos 60 metros más lo podemos tener afuera. Ya después hay que colgarse de una soga y no vamos a poder llevar el celu en la mano. Miren cómo hay que pasar. Es una locura. Ahí llega a tener hasta 3 metros de profundidad. 4. Ahora nos vamos a meter en una más angosta todavía. Es como un pasadizo de unos 80 metros. Es ida y vuelta, no tiene salida, pero hay que ir prestando atención porque es muy, muy a corto. Fíjense lo angosto que es, miren. Entra una persona de ancho. Este ya no tiene tanta agua. Todo empezó desde arriba, desde una simple estalactita. Gotas que brillan están en proceso de solidificación y posiblemente tarda más de un siglo en crecer unos pocos centímetros. Y como le vemos el tamaño y el volumen de esta columna, entonces tendrá miles o millones de años. La misma caverna posiblemente está en un proceso geológico entre 60 y 120 millones de años, porque el agua que ha ingresado por estos lugares ha ido desgastando la roca caliza y se fueron formando todas estas galerías. Si cruzamos por la izquierda sin tocar, como yo lo hago, sería mejor. 2,5 metros nos vamos a agachar y hay una estalactita gigante que cuelga. Fíjense arriba, por favor, porque si no se van a golpear. Está la sala de las estalactitas, en uno de los espacios donde se acumuló este mineral y formó estas puntas, que brilla una gotita, como les decía que esto aún se continúa formando, que el agua sigue filtrando por las estalactitas. Miren acá lo que es esta estalactita. Es increíble este lugar. Unido como en el centro de este espacio aquí, entonces ya se quedaron ahí unidos para siempre.
Increíble, Lu, ¿cómo estuvo? Increíble meternos adentro de una cascada que está dentro de una caverna. Una locura. ¿Y? Increíble, la verdad. Es una hoja, es un té energizante igual a guayusa. Tiene de 2 a 3% de cafeína. Además tiene teobromina, que es mejora el estado de ánimo, como hace también el mate. Sí. La tradición aquí en esta zona es todos los días tomar guayusa, como ustedes lo hacen así mismo. Lo primero que se toma es guayusa antes de ingerir cualquier alimento. Muy buenas tardes, bienvenidos al espacio de la interpretación de la guayusa. En este momento les voy a servir, espero que sea de su agrado. Gracias. Muy bien. Gracias. a vos. Salimos de la caverna, vamos a tomar guayusa. Es cocinado a leña, ¿no? Está rico. Tiene gusto parecido al mate cocido que conocemos nosotros. Estas son las hojas de guayusa que se usan para el té. Las hemos visto en los mercados, no sabíamos qué era. Y se toman en los cuenquitos del fruto, que es de madera. Lo dejan un mes secando para poder poner acá el té. Se hace acá en la ollita. Y acá está el fruto, digamos, que ahora después lo cortan. Lo cortan así, les queda el cuenco. Y puede ser hasta así de grande, miren lo que es. Acá tenemos más hojas de guayusa, ahí están las propiedades, es una bebida ancestral. Ya estamos saliendo, la verdad que fue una experiencia espectacular. Las cavernas están manejadas por la comunidad, así que uno puede tener mucho más contacto con las personas que viven acá. Que habitan esta zona hace cientos de años, es muy enriquecedor. Realmente lo es. Las cavernas fueron usadas hace muchos años por los chamanes que se metían en las cavernas para hacer sus rituales, para beber la ayahuasca y bueno, encontrarse ahí con otros seres y demás. Y el nombre correcto de este lugar es Umandi, no Shumandi, como dijimos antes, que es como está escrito en otros lugares. Umandi era un cacique de esta zona, de la zona de Napo, que se levantó contra los españoles y usó estas cavernas para esconder a la gente del pueblo y para refugiarse, así que es un lugar con mucha historia. Realmente la experiencia de entrar a las cavernas, de bañarse en las cascadas, de terminar el recorrido tomando guayusa, es todo increíble. Y los pozones que había dentro del río de las cavernas tenían hasta 4 metros de profundidad. La verdad que fue un 10 venir acá, nos gustó mucho y esperamos habérselos transmitido con el video. Lo único que hay que tener en cuenta al momento de hacer esta actividad es que no hay que tener claustrofobia porque se recorren en total unos 300 metros dentro de la caverna donde solo está la luz de la linterna. La caverna tiene un largo de 2 kilómetros, pero el sendero que está habilitado al público es solo de 300 metros. En el de 2 kilómetros hay hasta 10 especies de murciélagos y también hay una especie de araña que vimos. No la grabamos para no herir algunas susceptibilidades porque hay gente que le da impresión, pero hay una araña que se llama la araña escorpión. No es venenosa, eso es lo bueno, y es bajita, tiene las patas muy finitas y adelante pareciera que tiene como 2 pinzas. Nunca habíamos visto una araña de ese tipo. Algo que nos olvidamos de contarles, pero que estuvo muy bueno, es que en un momento cuando llegamos al lugar donde se hacían los rituales, había un lugar al que le llaman sala, que es donde había un lugarcito así un poquito más grande, como para que haya más gente. Nuestro guía guay nos hizo apagar las linternas, dejar todo en absoluta oscuridad, y es muy loco porque cuando uno deja de ver empieza a escuchar más los sonidos. No había ni una entrada de luz, o sea, estaba todo totalmente a oscuras. Él nos empezó a contar la historia y lo único que se escuchaban eran las gotas de agua, así que nada, la verdad que una experiencia muy recomendable. Y ahora nos vamos a ir en busca de un río que nos dijeron que hay acá muy cerquita, a ver si encontramos otro lindo spot para parar en la Amazonía.
Como habrán visto en la ruta se largó un diluvio tremendo, pero por suerte ya estamos en el lugar al que queríamos venir. Pasó un ratito y el cielo se despejó bastante. Por acá tenemos las casitas, seguimos con los chicos de Pancha la Vida. Ahí abajo tenemos al río Misawashi, es el mismo en el que estuvimos hace 2 días, que les mostramos en el video anterior. Fíjense, está bastante marrón por las lluvias. Y aprovechamos y antes de venir acá hicimos las compras, fuimos y compramos un poquito de carne para hacer unas hamburguesas caseras a la parrilla, así que esperamos que el día se ponga lindo del todo para poder hacer hoy un fueguito a la noche. Pero la verdad es que la Amazonía de Ecuador nos está mal acostumbrando a estos patios hermosos. Hace muchos días que venimos parando en la naturaleza, al borde de ríos hermosos como este. La verdad que la Amazonía es una zona que nos está sorprendiendo un montón con toda su naturaleza, sus ríos. No hace tanto calor como imaginábamos, sí hay días que está pesado, así con mucha humedad. Como habrán visto acá el clima es súper cambiante, un rato te puede tocar sol, al otro rato tormenta torrencial, al otro rato sol. Es así de cambiante, pero es hermoso y estamos felices de estar acá, así que si les están gustando nuestros videos, suscríbanse al canal que es gratis, nos ayuda un montón a seguir creciendo y a seguir creando contenido de este hermoso país. Tuvimos suerte y la noche se súper despejó, así que vamos a aprovechar para hacer algo afuera. Por más que nos encanta, no somos tan de hacer una parrilla o eso, porque para los dos nos da fiaca y bueno, no siempre encontramos lugares así para poder compartir, pero hoy que se dio todo justito vamos a aprovechar. Vamos a hacer unas hamburguesas, compramos esto que venden así, que dice taco, 800 gramos, es carne molida de res, sale $4 acá en Ecuador más o menos esto así, dependiendo el porcentaje de grasa que tenga. Así que bueno, vamos a hacer un poco de vida al aire libre y vamos a cocinar unas ricas hamburguesas para compartir con los chicos de Pancha. Este brasero la verdad que es espectacular, acá en Ecuador los venden mucho en el mercado, lo prendimos literal con un cartón de huevo que teníamos, que fue lo único que conseguimos, el cartón de la cerveza que compramos y un folleto de promociones del Tía, así que miren, con eso ya agarró el carbón. Acá tenemos también nuestra parrillita tijera, que es plegable, se guarda en nada, o sea, ocupa muy poquito, está muy bueno. Por acá está la encargada de las papas, ¿cómo va eso? Estoy pelando, pasa que son muy chiquitas las papas que tenemos, así que tardo mucho más en pelarlas. Buenas. El otro día teníamos tanto hambre que nos olvidamos de grabar las hamburguesas, que estaban buenísimas, estaban muy ricas. Del otro lado tenemos el río al que recién nos fuimos a meter con Martu. El agua está helada, pero la verdad que estuvo bueno meternos porque hoy salió el solcito, tuvimos un par de días con bastante lluvia, estamos en carnavales, hoy salió el sol y dijimos vamos al río y se los vamos a mostrar porque a diferencia de los días de lluvia que el agua venía bastante marrón por el barro, hoy está súper verde, es como un típico río que uno se imagina cuando le dicen un río del Amazonas. Ahí lo tenemos a Martu que sigue disfrutando un poquito del agua fresca. Miren lo verde que es este lugar, lo frondosos que son los árboles. El agua además es súper transparente, se ve el fondo, pero lo que tiene este río es que ahí en el medio, a muy pocos metros, ya no hago pie y tiene mucho caudal de agua, así que el agua te lleva. Fíjense ahí cómo viene rápido y vive mucha gente porque salió el sol y porque es fin de semana largo de carnaval, así que está todo el mundo de vacaciones. Estábamos hablando recién con gente que viene de Quito. Nada, la verdad que es un río hermoso, uno de los más lindos que hemos visto acá en el Amazonas, pero helada, no saben lo fría que está el agua. Ahí tenemos un nidito y si uno hace silencio se escuchan todos los sonidos de los insectos y los pajaritos. Esta es la bajada que está en el estacionamiento. Son las 10 de la mañana y ya hay bastantes personas en el agua. Se forman como algunas piletitas donde uno puede estar tranquilo, lejos de la corriente y así disfrutar de este paraíso amazónico. Seguimos descubriendo lugares increíbles. Estamos disfrutando mucho de los ríos porque al hacer calor, al haber humedad durante el día, con los ríos venimos piloteando re bien ese tema. Así que vamos ahora de vuelta a darnos un chapuzón y después seguro ya vamos a almorzar a Blanquita. Miren lo profundo que es el río. Baja muy rápido. ¿Te lleva el agua? Es increíble la fuerza del agua, si te vas un poquito para el medio te lleva y apareces, vaya a saber uno a dónde. Ahí nomás igual ya hay unas rocas, baja la intensidad, así que no es peligroso. Y bueno, yo ya hice el esfuerzo de volver a meterme al agua fría, vamos a ver si Martu se anima. Sin ir a los rápidos. Bueno, ya sé lo que quiere. Él siempre nada contra la corriente.
Buenos días amigos, hoy nos levantamos nuevamente en Cotundo, seguimos al lado del río en el que estuvimos ayer. Después del día espectacular que hizo, se largó a llover, estuvo feo a la noche, hoy está un poquito más nublado. Estuvimos en este río creo que unos 3 o 4 días, la verdad que fue muy tranquilo. Y por más que sigue siendo fin de semana largo, como está feo el día no hay nadie, hoy estamos totalmente solos con el sonido del agua. Y antes de arrancar voy a aprovechar para hacer algunas tomitas con el dron. Espero que les hayan gustado las tomas del dron. La verdad que desde abajo uno ve todo verde, muy bonito, pero cuando levantás el dron y ves de arriba el lugar en el que estás, es tremendo la verdad. Hay una cantidad de árboles, de vida, es un lugar realmente hermoso para conocer. Y ya estamos con casi todo listo para arrancar, ¿no, Belu? Estoy terminando de poner las últimas cositas en su lugar. Cuando estamos muchos días quietos, increíblemente esto se desordena de una manera tremenda porque es como que vamos usando más cosas de lo habitual y al estar quietos decimos, bueno, lo dejo acá porque en un rato lo vuelvo a usar y se van acumulando muchas cosas. Y además otra cosa es que uno se achancha un montón. Cuando encontrás un lugar así natural en el que podés estar tranquilo, empezamos a trabajar, bajamos un cambio y después nos cuesta volver a arrancar, es como que tenemos que volver a tomar impulso. Antes de salir a la ruta, paramos en el pueblo de Cotundo, que está ahí nomás del río, el río está acá atrás nuestro. Esta es una placita, está sobre la calle principal. Y estamos aprovechando para tirar la basura, que hay contenedores, y para cargar agua en el tanque de Blanquita, que estábamos prácticamente en cero. Y yo me vine para acá porque les quería mostrar un detalle, algo que es curioso. Esta que tenemos acá es la estatua del oso de anteojos, que es el único oso de Sudamérica. Ojalá podamos verlo en este viaje. Y el pueblito de Cotundo nos sorprendió un montón, es un pueblo bonito, con gente muy amable, la verdad que está bonito. Y bueno, ahora estamos haciendo ruta, creo que igual estamos a 5 kilómetros de nuestro destino, que es el Gran Cañón de Cotundo, así que vamos para ahí. Hemos tomado el desvío al Gran Cañón. El camino, bueno, como verán, no está en el mejor de los estados. Tiene muchas piedras, mucho barro, estuvo lloviendo mucho los últimos días. Se puede transitar con cualquier vehículo por el momento. Nos dijeron que son unos 800 metros, 1 kilómetro aproximadamente hasta el ingreso. Nos pasó una situación un poco rara. Cuando uno toma el desvío, apenas toma el desvío, viene una chica a ofrecerte el tour, pero te acompañaban con escoltas, o sea, con una moto que iba y se aseguraba de que fueras al lugar de ellos. Parece que este lugar lo administran comunidades y también hay unas cabañas, un complejo un poco más grande. Es este complejo de que es la chica y te tratan como de obligar a que vayas al de ellos, no hay otras posibilidades. De hecho, te meten miedo con que las otras posibilidades no son seguras y demás. Nosotros habíamos visto en Nadia Berlander que recomendaban no ir al lugar que te ofrecen en la entrada, sino seguir un poquito más, que
es donde están las comunidades y que ellos te llevan y que es una experiencia un poco más de turismo comunitario. Así que vamos a hacer eso, vamos a seguir y vamos a buscar este lugar que es un lugar de techo de paja, eso es lo que hay que buscar. El camino es complicado, ya lo arrancamos muy despacito, pero nos dijeron que tiene una parte, una cuesta de mucha piedra que creo Debe que ser es la esa que de ahí. viene. Acá está la cuesta, está muy fea, en muy mal estado. Pero bueno, ya la hemos pasado. Y en teoría este sería el lugar al que tenemos que ir, que se llama Rayupakcha. Al menos ese era el nombre que estaba puesto en Overlander. Dice Gran Cañón. A ver, permiso, ¿eh? Acá Edith nos trajo uvas silvestres. Claro. ¿Está buena? Como espinita. ¿Dulce? Esto se hace zampino. Está buena, está rica. ¿Dulce? Sí, está buena. Ahora sí, amigos, hemos llegado a la entrada de Gran Cañón. Esta es la entrada de la comunidad. Después está el otro lugar, que es un lugar grande y turístico, pero no es de la comunidad. Este es un turismo un poco más comunitario. El sendero se puede hacer solo o con guía. Sale $3 la entrada y $10 aparte si uno quiere un guía. Así que lo que vamos a hacer es empezar a recorrer este sendero en medio de la naturaleza, en medio de la selva. De hecho, Edith nos estuvo dando a probar uvas silvestres. Nos contó la historia de estas tierras que eran de su abuelo. Así que bueno, en teoría el camino tiene bastante aventura. En teoría sí, hay que ir con zapatos cerrados porque vamos a caminar un poco por el barro. Hay que bajar con cuidado porque está muy embarroso. Embarrado, no embarroso. Con cuidado, Vero, ¿eh? Vamos a intentar no caernos. Justo después de la bajada esa tenemos unos petroglifos que están sobre esta roca enorme. Están tallados en la roca. Este parece un control de play. Este parece una serpiente. Este parece una persona. Ese no sé qué puede parecer. Y acá hay otro más. El tema del barro en el sendero se da porque hay muchísima vegetación, entonces llueve mucho en esta zona y no llega nunca a secarse y el suelo ya no absorbe nada, evidentemente. Ahora es increíble lo verde que es todo, ¿eh? Fíjense ahí las plantas. Es un sendero literal por el medio de la selva. Nos decían que el otro lugar vas por el camino comunitario, que es mucho más abierto, por lo que no vas así como envuelto en la vegetación. Llegamos a una parte, todo esto está al principio, o sea, estamos cada 2 pasos viendo cosas. Es el orquidiario y es la tierra está apelmazada y sujetada así con hilos y se mantiene bien y acá está la planta. Tremendo este lugar, pareciera que estamos en una película de Jurassic Park. Sí, la verdad que sí es increíble lo densa que es la vegetación. Ahora vamos a pasar por una cueva que tiene agua adentro. Supongo que debe tener salida del otro lado. Está estrecho, está complicado para pasar. Es increíble las plantas parásitos que hay sobre estos árboles grandes. Y acá está bueno que están los nombres de los distintos árboles. Dice que el camino que escuchaste lleve siempre. Esta parte es puro barro. Ahí va. Acá está duro. A Lucy lo testé antes. No seguiste mis huellas. Miren cómo me quedaron las zapatillas. No seguiste mis consejos. Está cada vez peor, Vero, esto. Sí. La que mejor está llevando sin dudas este camino es Lucy, que va. Ella miren. No tiene problema además de hacerlo ida, vuelta. Voy a buscar a los dueños porque viene complicado esto. Está complicado, pero se está disfrutando. Miren acá la grieta que hay en el medio de la vegetación.
El camino la verdad que está hermoso, seguimos por el medio de la selva. Lo que sí no recuerdo nunca en estos 3 años de viaje, otro camino en el que haya tanto barro como en este. Las zapatillas ya directamente las hemos sumergido en el barro varias veces. Hemos visitado ya varios lugares con verde, pero es increíble la vegetación que hay. Acá tenemos además una cascada. Esta nos dijo que es la del manto de la novia. Es la primera y tiene 10 metros de altura. Por lo que nos contó Edith en la entrada, se llama manto de la novia porque si uno se pone atrás de la cascada pareciera que tiene el manto de la novia. ¿Querés que me ponga atrás de la cascada? Mi novia ya sos, así que... No, pero ese es con vestido de novia del que uno lleva al altar o al registro civil. Está ya demasiado barroso, así que la vamos a ver desde acá. Hay una escalerita y después piedras con mucho barro, así que vamos a seguir porque hay una segunda cascada más adelante. Voy a aprovechar un poco el agua para desembarrar las zapatillas que, nada, ya es imposible caminar de tanto barro que tiene la suela. Acá tenemos un río, qué belleza. Qué lindo que es el Amazonas. Ahí el río cae en un angosto, miren cómo se forma un cañón entre las rocas. Este puente nos va a hacer cruzar el río, donde está la segunda cascada que tiene 12 metros de altura. Esta no la vamos a ver de abajo, nos dijo Edith que se veía acá desde el puente. Es un puente hecho con troncos, así que me voy a disponer a cruzarlo. Lo que debe ser verla de ahí abajo. Imponente esta segunda cascada. Parece que ya casi estamos, Belu. Pasa que ahora hay que bajar unas escaleras que son troncos y nada, al igual que todo el camino está amarrado, así que se demora mucho en hacer el sendero porque uno tiene que estar prestando atención extra para no resbalarse. Pero unas ganas de bañarnos con este calor. Sí, necesito ya llegar al agua. Y al terminar estas hay otras más. Se está haciendo desear. Nos está poniendo a prueba el Amazonas. La verdad que sí, nunca nos había tocado un sendero como este. Llegamos al Gran Cañón del Río, amor. Sí, está acá el río, al que le tengo unas ganas enormes, me estoy muriendo de calor. Y en teoría para allá está la caverna, que es la parte más famosa, así que en un ratito vamos a ir. Tremendo lugar igual, ¿eh? Sí, espectacular. Ya nos vamos todos al agua a disfrutar un poquito. El agua está fría, pero después del calor que pasamos bajando, espectacular. Yo no sé si es por lo que nos costó llegar, por el barro, por el hecho de estar en la selva amazónica adentro, pero la verdad que este lugar es muy, muy lindo, muy zarpado. Es impresionante. Ya ahora estamos mucho más fresquitos. Vamos a tratar de acercarnos a la caverna. Acá tenemos el famoso cañón. Miren ahí la laguna, está lleno de gente porque como les contamos es fin de semana largo. Y miren arriba los helechos, la vegetación. Llegamos a la laguna, acá es donde viene la mayoría de la gente porque el tour o el sendero te trae hasta acá. Acá debe haber fácil 40 o 50 personas y la idea ahora es cruzar la laguna para acceder a la caverna. Fíjense ahí arriba todas las caídas de agua que hay y se forman pequeñas cascadas que caen, miren acá. Ahí tenemos una cascada grande y por esa roca que se ve ahí que está la gente arriba, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Antes también caía agua, pero hubo, por lo que entendimos, un movimiento en la tierra y dejó de caer agua de ese lado. Ahora cae solo por la cascada allá atrás. Fíjense qué linda que es. Lástima la cantidad de gente. Por eso no nos gusta hacer turismo los fines de semana largos, ¿no? Solemos evitarlos, pero tenemos un compromiso el miércoles, así que teníamos que venir hoy sí o sí. Ahora nos vamos a ir a meter a esa cueva de ahí adelante. Ahí ya está subiendo Belu. Es muy loco, pero se escuchaban unos ruidos, no sabíamos de qué eran. Y ahí arriba hay murciélagos. Ahí arriba, ¿ven esas cositas negras? No muy buena la calidad porque, bueno, está todo muy oscuro. ¡Qué impresión, Belu! Y encima estamos por entrar a una caverna. Se escuchaba como un i. O sea, sabíamos que el sonido era de un murciélago y después empezaron a mover y nos dimos cuenta que eran los murciélagos que estaban haciendo ruido.
Bueno, y entrando a la caverna, apenas entramos, ahí hay una cascada impresionante y te podés meter atrás de la cascada, digamos. Salimos ya de la caverna, la verdad que fue tremendo cómo se vio la cascada y vos te animaste encima a meterte. El agua no estaba fría, adentro hacía frío como en la corriente. Al estar tan oscuro, con tanta sombra, y el contigo pasar del agua, estaba bastante fresquito, me metí abajo de la bota de línea y cuando salí me morí de frío. La verdad que me pareció un lugar espectacular, el Gran Cañón de Cotundo. Es realmente increíble para venir a conocerlo, miren lo que es. Tremendo. Imagino lo que debe ser venir acá un día de semana, estar solos con semejante lugar, debe ser hermoso. Se ve volar a los murciélagos, ese ruido que se escucha de fondo de hecho son los murciélagos. Vamos a empezar a subir, vamos a ver cuánto nos lleva. Antes de olvidarnos, queríamos contarles que cuando llegamos acá a la comunidad, Edith nos contó que ellos llegan hasta la caverna desde el año 2000 aproximadamente porque iban a cazar pájaros tallos a esa zona y unos años más tarde vino la gente de National Geographic a estudiar todo este lugar y les contó que el origen de las rocas que vimos abajo es volcánico, son todas rocas de origen volcánico. De hecho acá en los alrededores está lleno de volcanes. Además nos contó que vinieron grupos de budistas por la energía que encuentran dentro de la caverna donde está la cascada. Se hacen meditaciones ahí. Y de hecho hasta lograron documentar pumas en este lugar. Con cámaras trampas vio un pumita dando vueltas por esta zona. Nosotros hoy no los hemos visto. Y además de pumas, en este lugar hay jaguares y una que nos dijo que era muy probable ver, pero que no tuvimos la suerte, es ver tucanes. Supuestamente acá en esta época es probable verlos. Y lo bueno de este sendero, a diferencia del otro, es que vamos en el medio de la selva solos. No hay gente, no hay ruidos, solo se escucha el sonido de los pájaros. Así que vamos prestando atención a ver si vemos algo. Ya volvimos al estacionamiento, costó un poquito la subida, pero fue más fácil que la bajada. Miren lo que son las zapatillas de barro, eso que las metimos en varios charquitos de agua antes de llegar. Y acá hay una cascadita que está hecha con una caña de bambú, viene un ojo de agua y podemos lavar acá las zapatillas antes de irnos. Sí, clave, porque si no, esto en la camioneta sería imposible. Y además también hay duchas. Así que nos vamos a duchar y de acá nos vamos a ir ya listos. Ya nos pegamos una duchita. Y bueno, un poco la idea de este video, sin quererlo, fue mostrarles un poco de turismo comunitario, tanto en las cavernas de Humandi como acá en el Gran Cañón. No importa si están en Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, cualquier país. Es una muy buena opción hacer turismo comunitario, estar en contacto con quienes habitan estos lugares desde hace muchísimo tiempo, tienen historias para contarnos y paisajes para mostrarnos. Y ahora vamos a dejar nuestro sticker acá en el mostrador, que hay stickers de otros viajeros. Ahí está. Ahí queda el sticker de Blanquita. Si vienen, comenten en los comentarios si vieron el sticker. Y antes de irnos vamos a ir a ver el mirador que está acá en el edificio de la recepción. Hay unas hamacas. ¡Wow! Miren lo que es esta vista. Qué enorme que es el Amazonas. Qué increíble. El pulmón del mundo. Nos contaba Edith que ellos están luchando para poder crear un sustento de este paseo de la visita al Gran Cañón. Viniendo a estos lugares uno también se siente bien porque ayuda a que esto siga creciendo y esperamos poder darlo a conocer a muchas personas. Y bueno, ahora vamos a ver de acá para dónde seguimos. Como les contábamos antes, el miércoles tenemos un compromiso que les va a gustar, pero si lo quieren ver se tienen que suscribir al canal, activar las notificaciones y estar atentos para no perdérselo. Y bueno, con estas vistas no hay mucho más para decir. Esperamos que hayan disfrutado de un nuevo video en el Amazonas ecuatoriano y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.